Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, Pianísimo Saludable, el enfoque Tauman para la prevención y resolución de lesiones pianísticas. Nos da muchísimo gusto tener a nuestro invitado en honor, el maestro Hugo Bermúdez, y esta noche tendremos el honor de que nuestra moderadora sea la licenciada Cassandra Betancourt, coordinadora de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Bienvenidos. Cassandra, cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Paulina, presidenta de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Muy bien, pues vamos a dar inicio, el cual vamos a pedir, por favor, que apague su micrófono a menos que se le invite a hablar. Utilice la función de chat para cualquier pregunta y comentario. Puede dejar su cámara apagada o prendida durante el evento. Escoja libremente entre Speaker View y Gallery View. Este evento será grabado para fines de archivo. Gracias. Muy bien, pues la Alianza Internacional es la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, trabaja en alianza con Healthy Conservatoires del Reino Unido, creando así una red internacional a través de la cual se promueven propuestas y actividades para fomentar la salud mental, emocional y física, tanto del alumnado como del profesorado, en el campo educativo y escénico a nivel mundial. Próximamente se abrirán la Red Brasileña de Conservatorios Saludables y la Red Suiza de Conservatorios Saludables. Detalles pronto. Para unirte a la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, llena el formulario localizado en la pestaña de Participa en nuestra página www.conservatoriosaludables.com. Síguenos en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias, maestra Cassandra. Bueno, antes de iniciar, les quiero presentar al maestro Hugo Bermúdez. Voy a leer sobre él, sobre su magnífica semblanza. Inspirado en su historia personal, superando múltiples lesiones crónicas. Un momento, solamente voy a dejar entrar a dos personas más. Perdón. Ya, muy bien. Inspirado en su historia personal, superando múltiples lesiones crónicas, gracias al enfoque Tauman, Hugo Bermúdez decidió dedicar su vida a ayudar a otros pianistas que viven una situación similar, convirtiéndose en el primer y único profesor certificado por The Polanski Institute de Estados Unidos para la enseñanza de este enfoque en Iberoamérica. Desde su certificación, Hugo ha ayudado a decenas de pianistas en más de 18 países de América, Europa y Asia a resolver de raíz problemas de tensión, fatiga, dolor y lesiones recurrentes, mediante la enseñanza del arte de tocar el piano, respetando el diseño fisiológico del cuerpo, llevando a sus alumnos a tocar de forma saludable, eficiente y libre de esfuerzo. Bienvenido, maestro Hugo, y cedo la palabra a la maestra Cassandra. Gracias. Muchas gracias. Maestro Hugo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de iniciar, pues quisiéramos pedirles de la manera más atenta que por favor puedan anotar sus preguntas durante el transcurso del conversatorio para, bueno, al fin realizárselas personalmente al maestro Hugo. Sí, y disculpen, maestra, una petición, si pueden en el chat escribir su nombre y si vienen de alguna institución. Gracias. Adelante. Ahora sí, pues bienvenido, maestro Hugo. Muchas gracias. ¿Nos podría compartir las bases de la técnica Tauman? Claro que sí. Bueno,
Me gustaría un poquito antes de compartir las bases, dar un poquito de contexto acerca de qué es el enfoque Tauman y cómo surgió. Primero que nada, voy a compartir aquí. El enfoque Tauman no es un método, eso es importante saberlo. No es un paso a paso para lograr un objetivo, sino que es un análisis extremadamente completo de los movimientos que existen debajo de una técnica virtuosa, saludable y libre de esfuerzo físico. Fue desarrollado por Dorothy Taubman, la foto de la mujer del lado izquierdo, que era una maestra y pianista en Nueva York, que no le hacían sentido algunas cosas que se tomaban como verdad en el mundo de la técnica pianística. Por ejemplo, esta noción de que para desarrollar una técnica virtuosa necesitamos hacer años de ejercicios y entrenamiento para fortalecer los dedos, para independizarlos. Esto no le era un argumento satisfactorio a Dorothy Taubman, porque por un lado, existen profesionales con 30 años de carrera que han estudiado en las mejores escuelas del mundo y han hecho un montón de estos ejercicios para fuerza, para independencia de los dedos, y siguen después de muchas décadas de trayectoria teniendo problemas para tocar repertorio avanzado de cierta dificultad. Y por otro lado, hay niños de 6 años tocando estudios de Chopin como si estuvieran tocando Estrellita, realmente sin pareciendo que no les cuesta nada de trabajo. Entonces, evidentemente, un niño de 6 años, estos niños prodigio, no tienen esos años de entrenamiento de fuerza e independencia de los dedos. A Dorothy Taubman esto le causaba bastante conflicto y no creía que fuera esta fuerza e independencia de los dedos mediante un entrenamiento de ejercicios lo que brindara este virtuosismo. Tampoco le hacía sentido porque habían personas que se lesionaban cuando tal vez nada más practicaban un par de horas diarias y porque por otro lado habían pianistas con muchos años de carrera que practicaban 8 horas diarias, tocaban las obras más monstruosas del repertorio y jamás desarrollaban ninguna clase de incomodidad siquiera al tocar, ni siquiera fatiga. Entonces, Taubman sabía que algo tenían que estar haciendo diferente los niños prodigios y los pianistas virtuosos que no se lesionaban a los que sí o a los que no tocaban con la misma facilidad. Taubman se decidió a pasar décadas investigando temas como fisiología y biomecánica. El hijo de Taubman era cirujano ortopédico, asimismo se asesoró de muchos profesionales de la salud, expertos en, en las manos, por ejemplo, especialistas en las manos, para corroborar su investigación, ¿no? Y el resultado de esa investigación es lo que está plasmado en el enfoque Taubman. Solamente que ya en el enfoque Taubman está plasmado de una forma pedagógica, de manera que sea posible enseñarlo y aprenderlo. Actualmente es Edna Golansky, la mujer del lado derecho en la presentación, quien está encargada de difundir esto a nivel internacional. Es la mayor experta sobre el tema. Entonces, ya habiendo dicho un poquito de las bases del contexto del enfoque Taubman, ahora sí vamos a pasar a las bases. Entonces, ¿qué fue esto que Dorothy Taubman encontró que la gente que se movía bien en el piano, los niños prodigios, los pianistas virtuosos, qué hacen diferente a los demás? Pues en esencia se mueven de forma coordinada, ¿sí? ¿Y qué es esto del movimiento coordinado? Pues el movimiento coordinado integra tres cosas. Es movimiento que integra la forma en que funciona nuestro cuerpo a nivel fisiológico y biomecánico, la forma en que funciona el piano a nivel mecánico, porque es una máquina, y en cuanto a la topografía del teclado, la distancia entre teclas, teclas blancas, teclas negras, y las leyes de la física que interactúan, por supuesto, con ambos. El movimiento coordinado tiene ciertas cualidades muy importantes. Cualquier movimiento que se diga coordinado tiene que ser fácil, tiene que ser fluido, tiene que requerir la menor cantidad de esfuerzo y en cuanto a la percepción, se percibe como cero esfuerzo verdaderamente. Y el movimiento coordinado no ocasiona estrés mecánico sobre ninguna parte del cuerpo. Es decir, no pone estrés sobre tendones, no sobrecarga músculos, etc. Ahora, el movimiento coordinado
tiene ciertas características. Yo lo acoté a 5. Primero que nada, en el movimiento coordinado, cada parte del cuerpo realiza el trabajo que mejor puede hacer de acuerdo con su diseño fisiológico y sus características biomecánicas. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Digamos que el trabajo del que estamos hablando es cubrir distancias horizontales en el piano, ¿no? Tenemos que podernos mover de un lado al otro para ir de una tecla a otra y cubrir distancias. Entonces, si lo analizamos un poco con qué partes del cuerpo son más aptas para esto, partimos, por ejemplo, de los dedos. Los dedos, aunque tienen la capacidad de moverse de lado a lado, uno, no es un movimiento rápido, es un movimiento muy lento comparado con el movimiento que pueden hacer arriba abajo. Y número dos, cuando los dedos se separan por el diseño de las articulaciones de estos nudillos, se les dificulta mucho ir hacia abajo desde esta posición, por lo cual, pues bueno, evidentemente es hacia abajo en la dirección que necesitamos que puedan ir para tocar la tecla, por lo tanto decimos que los dedos no son aptos para ese trabajo. La mano, moverse de lado a lado, si bien lo puede hacer, no es apta para este trabajo porque viola una de las cualidades del movimiento coordinado, que es que no causa estrés mecánico en ninguna parte del cuerpo. Estos movimientos le llamamos en Taubman torcer la mano, se llama desviación cubital, desviación radial, provoca estrés en tendones, en nervios y en tendones. Por lo tanto, no es una parte apta para el movimiento horizontal. El brazo completo desde la articulación del hombro es demasiado pesado, es movido por músculos muy torpes que se fatigan rápido, no es apropiado para eso. Nos queda el antebrazo, que es una parte que es más ligera, es más fácil de mover y no ocasiona ninguna clase de estrés mecánico en el cuerpo. Entonces, para cada parte del cuerpo hay uno o más trabajos que son los que pueden hacer sin violar ninguna de estas cualidades del movimiento coordinado. La segunda característica del movimiento coordinado es la sinergia. La sinergia es que aunque cada parte hace el trabajo que puede hacer mejor, realmente todas las partes tienen que actuar juntas como una unidad. ¿Qué significa que actúen juntas? Que siempre vayan al mismo tiempo, con la misma libertad y en la misma dirección. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un arpegio, vamos a hacer algo así muy sencillo. La dirección en la que se está moviendo mi mano y mi antebrazo es hacia la derecha. Si mi pulgar se queda lo que llamamos estirado, estoy tratando de ir a la derecha mientras hay una parte, un dedo o más, que están yendo en dirección opuesta a la izquierda. Por lo tanto, ya tenemos dos direcciones opuestas y no hay sinergia. Y la sinergia es algo un poquito injusto porque o hay sinergia o no la hay. Entonces, aunque no sea algo extremo como dejar el pulgar acá, algo más sutil ya lastima esa sinergia, ya crea oposiciones, direcciones opuestas de movimiento, y eso pues va a resultar en una necesidad, en más esfuerzo muscular desde ese momento. Eso es lo que es la sinergia. Otra característica del movimiento coordinado es que el movimiento ocurre en el rango medio del movimiento, ¿sí? Cada articulación de nuestro cuerpo tiene un rango, por ejemplo, los dedos pueden ir cierta cantidad hacia arriba y hacia abajo. El rango medio, que es lo más cercano a su posición neutral de reposo, es donde el movimiento puede suceder de forma más rápida, con menos esfuerzo y de forma más fácil. Entonces, en el movimiento coordinado intentamos movernos siempre dentro del rango medio de una articulación. Número 4, ocurre de forma gradual. ¿Sí? Los movimientos, cuando tenemos que llegar de un lugar a otro en el movimiento coordinado, tratamos de que el movimiento comience con suficiente anticipación para que puedan ser movimientos lentos que ocurren desde más pronto. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo necesito llegar a la zona al pulgar en una tecla negra y tengo que moverme de esta forma, no lo voy a hacer al último momento porque, bueno, aparte de que eso generaría problemas de acentuaciones que no necesariamente queremos, físicamente ese movimiento repentino lo que va a crear es un pico de fuerza, un pico de esfuerzo en nuestro cuerpo. Entonces, un movimiento muy acelerado involucra en nuestro cuerpo más fuerza muscular.
Por eso evitamos movernos de forma repentina y preferimos siempre en el movimiento coordinado que sea de forma gradual. Y número 5, el movimiento, perdón que aquí sale esta cosa. El movimiento coordinado aprovecha la pasividad y busca oportunidades para ser movido en vez de moverse. ¿Sí? Esto es gracias a distintas fuerzas que interactúan, fuerzas de la física, como la gravedad. Sabemos que la gravedad es algo que podemos usar porque tira hacia abajo, entonces nos ayuda a usar el famoso peso del brazo, del antebrazo en este caso. Aún así, tienen que haber muchos factores en juego para que esa gravedad verdaderamente se aproveche y llegue a ayudar a bajar la tecla, para que el peso venga del lugar correcto y en la cantidad correcta y no genere otros problemas. Pero bueno, la gravedad es una de esas fuerzas pasivas que no requieren esfuerzo físico para nosotros. Otra de esas fuerzas pasivas son las fuerzas de reacción. La tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción igual, pero en sentido contrario. Por lo tanto, cada que tocamos una tecla, sucede una reacción, ¿sí? Esas reacciones las aprovechamos para movernos, generar el movimiento hacia la siguiente nota. Por ejemplo, si yo estoy tocando una octava, el acto de ir hacia abajo en la primera octava genera el movimiento hacia la siguiente. En lugar de que yo toque la octava, tenga que mover activamente mi brazo para posicionarme en el siguiente lugar. De igual forma, si estoy tocando y tengo que ir a realizar un salto, la forma en la que toco esta nota tiene que mandarme pasivamente al siguiente lugar. Digo, estos son ejemplos muy, muy generales de lo que sería el ser movido contra moverse. También pues hay una cuestión de la energía elástica, que tenemos, nuestros músculos son elásticos y cuando los usamos de cierta forma es como cuando un arquero tira la flecha hacia atrás. Tú tiras la flecha hacia atrás y entre más jales, más energía elástica se acumula y a la hora de que la sueltas, pues sale más lejos. Nuestro cuerpo es igual. Cuando hacemos un movimiento en una dirección, ahorita que hable con la rotación quedará más claro, pero cuando hacemos un movimiento en una dirección, nuestro cuerpo pasivamente, prácticamente sin esfuerzo, nos puede enviar en la dirección opuesta. Entonces, a grandes rasgos, estos son las bases sobre las que se construye el enfoque Taubman. Estos no son los movimientos, esto no es lo que se enseña en una clase. Lo que estoy hablando del movimiento coordinado, esto digamos que es la teoría sobre la cual se sustenta todo lo que ya sería en práctica, que más adelante lo voy a mencionar. Y bueno, estas serían las bases. Interesante, maestro Hugo. ¿Y podrías decirnos qué te llevó a la técnica Tauman? Sí, yo empecé con mis primeras lesiones cuando tenía 15 años. Todavía no entraba a estudiar profesionalmente, pero justamente acababa de decidir que eso era lo que quería hacer. Mi diagnóstico era epicondilitis lateral, una tendinitis en en el lateral del codo. Además, habían otros dolores, tenía todo tipo de dolor realmente. Un dolor del pulgar que se extendía hacia el bíceps, en el brazo izquierdo era un dolor perpetuo del nervio cubital, que es como cuando te pegas en el huesito del codo y te duele. Era algo así de una versión muy suave de eso, pero perpetua, del codo hasta mi quinto dedo, dolor en el cuello, en la espalda, en los hombros. Entonces, sobre todo la parte de la tendinitis, todo lo referente a mis dolores en las manos y los antebrazos, era algo que no cedía para nada. Duró mi lesión aproximadamente 1 año y medio, fue una lesión crónica que se cronificó. Probé ir a traumatólogos, fisioterapeutas, eh, acupuntura, homeopatía. Probé bastantes cosas para esas lesiones y nada funcionaba. Me quitaba los síntomas, el descansar, el hacer el tratamiento, por supuesto, pero al momento de que yo volvía al piano, pues otra vez la lesión regresaba, ¿no? Ahí fue cuando encontré en internet el enfoque Taubman y vi que ayudaba con esto de las lesiones. Estudié bastante los videos que venden un set de 10 DVDs muy completo con toda la información. Lo estudié por mi cuenta. Más adelante que tomé clases,
me di cuenta que verdaderamente ni el 1% de lo que estaba, según yo, aplicando estaba aplicado correctamente, pero al menos ese 1% que logré aplicar fue suficiente para que se diera mi dolor en las manos y en los antebrazos. Es decir, la tendinitis se fue con unos cuantos cambios que logré aplicar bien. Lo que permaneció durante más años y se fue agravando fue el tema del cuello y de los hombros. Esos dolores no se iban y pues bueno, se siguieron agravando. Entré a la facultad de música a estudiar ya profesionalmente, por supuesto que tenía que estudiar más horas, repertorio más difícil, estaba preparando concursos y se volvió insostenible verdaderamente este dolor. Este dolor era 24/7, ya ni siquiera era solamente en el piano, ir al piano era lo peor del universo para mí y la forma de sobrellevarlo era tratar de estar el mayor tiempo posible del día acostado en mi cama, tomar relajantes musculares, la verdad bastante más de lo que estoy seguro es saludable. Y pues también una vez más probé todo, tratamiento médico, fisioterapeutas, acupuntura, homeopatía. Con esto del cuello fue aromaterapia, herbolaria, yoga, tai chi, Feldenkrais, eh, Wow. alguna cosa más probablemente. Y llegó un punto en el que yo ya no podía tocar. Simplemente ya no podía pasar 5 minutos en el piano, perdón, porque era demasiado dolor. Incluso cuando fui a urgencias con un traumatólogo, me examinó, tomó rayos X, y él no me conocía, su primera pregunta fue si había estado en un accidente automovilístico, porque así de grave era la contractura a nivel de mi cuello y a nivel de mis hombros y era 100% de tocar el piano. Viajé a Nueva York, decidí viajar a Nueva York y a estudiar con Edna Golansky. Pasé 6 meses de estudio intensivo allá. Después continué, bueno, ya toda una vida continuando tomando clases a distancia e intercalando presencial y a distancia. Pero pasé esos 6 meses con ella, reentrené mi técnica, realmente eliminé de raíz lo que causaba esos dolores y se resolvió por completo. No he vuelto a tener jamás en mi vida ninguna clase de molestia al tocar el piano. Entonces, pues eso fue lo que me llevó al enfoque Tauman. Excelente, maestro Hugo. Entonces, una buena técnica hace la diferencia en la ejecución, ¿verdad? O sea, cómo una mala técnica puede afectar a muchas áreas del cuerpo, incluso hasta la autoestima, ¿verdad? Por querer, porque pues los alumnos se pasan mucho tiempo en el piano estudiando, pero si no hay una técnica adecuada, pues es muy difícil poder desarrollar la interpretación deseada, ¿verdad? Entonces, este enfoque Tauman, pues lo ha ayudado bastante a mejorar su técnica, su interpretación. ¿Y cuáles son los principios de la técnica Tauman? ¿Como una filosofía o...? Pues bueno, digamos que la base, como dije, era lo del movimiento coordinado y hay varios principios. Digamos que estos principios ya sería más lo que uno busca cuando lo está enseñando. Cuando alguien aprende el enfoque Tauman es más lo que voy a decir a continuación. Solamente disculpen que no quiere cambiar a la última diapositiva por alguna razón. Ok, un momento, disculpen. Bueno, para no cortar tiempo vamos a hacerlo sin diapositiva. Con, Eh, perdón, maestro, entonces, aprovechando que está haciendo, ¿como cuánto tiempo lleva ya con el enfoque Tauman realizando esta técnica? Llevo cerca de 9 años estudiándola. Es 10 Nueve. años estudiándola. Muy bien. Vale. Ok, entonces vamos a ver un poquito de algunos principios. El primer principio del enfoque Tauman tiene que ver con la alineación y el balance. Sí, este es un prerequisito para una técnica saludable, un movimiento eficiente. Y alineación no es postura, eso es importante, no es algo estático de que, ok, así tiene que estar la posición de tal o cual cosa. Es simplemente que cada parte del cuerpo comience, antes de empezar a moverse, comience en la posición más ventajosa para que el movimiento sea todo lo que dijimos, fácil, fluido, menor esfuerzo y no genere estrés. Entonces, hay algunas cosas, obviamente la altura del asiento es algo que tiene que estar
sin lugar a duda correcto, donde el codo está aproximadamente al nivel de la superficie de las teclas blancas o muy ligeramente por encima. Pero quiero hablar algunas de las principales cosas que suelen ser los como que errores más comunes. Número 1, a nivel de la muñeca, hay que evitar esto que le llamamos colapso, pero es esto de donde se vence la muñeca. El famoso relajar la muñeca en muchos casos, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros hacemos esto, estamos impidiendo que podamos aprovechar la gravedad, el peso del antebrazo para bajar la tecla. Todo el peso cae aquí y no hay forma de conectarlo, de llevarlo acá, ¿sí? Además, ocurren muchas compensaciones, los dedos empiezan a agarrar, eso no es muy bueno, se aumenta la presión en el túnel del carpo, se estresan tendones y nervios, entonces genera bastante estrés mecánico sobre muchas partes del cuerpo. Entonces, esto es algo, bueno, para mí era una idea muy nueva de Taubman. La relajación causa tensión y puede causar lesiones, ¿sí? Lo que entendemos como relajación. Porque relajación a veces entendemos esto, ¿sí? Entonces, esa relajación está llevando a un colapso, a una desalineación, a un estrés en el cuerpo, por lo cual no queremos estar tensos ni rígidos. Digo, la alineación natural de la mano es esa, es esta relación. Y pues esa es la relación que mantenemos. Otra relación referente a la muñeca es aquella que tiene con el antebrazo, es decir, evitamos comenzar torciendo la mano en desviación cubital o en desviación radial. Y aquí es bien importante tener claro, porque incluso hay algunos libros sobre técnica pianística que hablan de que esta es como una línea recta en el antebrazo hasta el dedo 3 y esta no es la alineación natural de la mano. Eso ya cuenta como torcer la mano hacia acá. La alineación fisiológica de la mano tiene un poquito de ángulo, incluso si tú tomas un lápiz y es como si trazaras una línea aquí en medio del antebrazo, vas a ver que no se alinea con ningún dedo en particular. ¿Sí? Tiene una especie de un poquito de ángulo, eso es lo normal. ¿Sí? Donde se siente, y más que nada no es algo visual, es algo que se debe de sentir, tiene que sentirse conectado. En el momento que estamos aquí, se siente una desconexión, una pérdida de la capacidad del antebrazo para dar soporte a nuestros dedos. Cuando estamos alineados, lo que buscamos es que nuestros huesos estén dispuestos de una forma en la que puedan transferir la mayor cantidad de energía a las teclas y tengamos que hacer el menor esfuerzo posible. Por otro lado, también tenemos 3 nudillos en cada dedo. Tenemos un nudillo principal, uno en medio y uno en la uña. A veces mucha gente se preocupa mucho por este tipo de colapsos que sí afectan bastante y pueden llegar a dar dolores de espalda, de cuello y de hombro. Mi dolor de hombro en parte venía de este tipo de colapsos, pero la solución a eso no es hacer lo contrario. Sí, esto es algo muy común. Se ve un alumno con este tipo de cosa y se le pide que encorve más los dedos, que los redondee más. Y eso provoca un problema muchísimo más grave que el del nudillo colapsado, que es el activar los músculos flexores profundos del antebrazo, que tensan todos los 4 dedos, la muñeca y el codo, y es una de las principales causas de tensión y lesiones al tocar. También es importante notar que hay una cercanía natural entre los dedos. Si tú colocas tu mano de esta forma, sin ninguna tensión, es decir, sin que el pulgar esté acá, vas a ver que los dedos están relativamente cercanos unos a otros. Y si volteas la mano, la pones sobre el teclado y no cambias absolutamente nada, vas a notar que la posición de tu mano no abarca 5 dedos. Una mano adulta abarca entre 3,5 y 4 teclas blancas en total. Por lo cual, si tú empiezas con un dedo con cada tecla, ya estás comenzando con otra de las principales causas de tensión, que es estirar los dedos, separarlos. Porque habíamos dicho anteriormente, cuando los dedos están separados, pierden gran parte de su facilidad para ir abajo, fisiológico, de acuerdo a su diseño fisiológico. Entonces, el trabajar la alineación y el balance, primero que nada, nos enseña a aterrizar, cómo aterrizar en cada uno de los dedos, donde todo está perfectamente alineado
Y el resultado de eso es que llegamos a sentir que tenemos verdaderamente 10 dedos igual de fuertes. ¿Sí? No hay esto de que el cuarto o el quinto es débil, no hay nada de eso. Cuando todo está alineado y correctamente respaldado por el soporte de la mano y del antebrazo, cada dedo se siente exactamente igual de fuerte que el otro. Y no tiene nada que ver con hacer ejercicios, tiene que ver con tener una correcta alineación, cosa que a veces se puede lograr en 15 minutos. Una persona puede pasar de sentir débil un dedo a sentir fuerte un dedo sin haber hecho ninguna clase de ejercicio, solamente estando mejor alineado. Por otro lado, tenemos diferentes movimientos que es importante entender que son interdependientes, es decir, siempre funcionan juntos, no los podemos separar, pero los separamos con propósitos pedagógicos. Sería imposible enseñar todo esto al mismo tiempo, entonces lo dividimos. Por un lado tenemos movimientos rotacionales del antebrazo, que la rotación es del antebrazo, no es de la muñeca no puede rotar. Lo entrenamos como un movimiento un poquito exagerado en cada una de las notas. No ocurre solamente en trinos o trémolos, ocurre como ajuste en cada nota. Se entrena como movimiento, eventualmente se vuelve un ajuste interno del antebrazo, algo así es como lo entrenamos. Eso eventualmente se minimiza, se combina con otras cosas y se vuelve solamente un ajuste. La rotación existe porque cuando los dedos se mueven de forma aislada, es decir, divorciada de la mano y del antebrazo, hacia arriba y hacia abajo, lo que sucede es que se crean relaciones opuestas entre la acción de dos músculos. Por un lado, cuando tenemos un dedo abajo, en el fondo de una tecla, están activos los músculos que mueven los dedos hacia abajo, que están en la parte de abajo del antebrazo, los flexores. En el momento que nosotros levantamos el siguiente dedo o los siguientes dedos para preparar la siguiente nota, estamos usando los músculos flexores que tiran el dedo hacia abajo, están activos para mantener esta tecla. Los extensores que levantan los dedos están activos para levantar los dedos. Y estos músculos, al menos los del antebrazo, jalan parejo. No tenemos un músculo para cada dedo, tenemos un músculo para estos 4. Entonces, estamos inmediatamente, al hacer este tipo de aislamiento de los dedos, jalando en direcciones opuestas y ocasionando una enorme cantidad de tensión, de estrés y de esfuerzo. Las epicondilitis, tendinitis en los extensores, totalmente vienen en gran parte de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, la rotación permite que en vez de tener que levantar los dedos, como que la rotación minimiza esa necesidad, ¿sí? ¿Por qué la rotación y por qué no otro movimiento? Pues porque la rotación es el único movimiento que tenemos en el cuerpo que es capaz de moverse igual de rápido que los dedos. El movimiento de lado a lado no es tan rápido, el de arriba a abajo no es tan rápido, la rotación sí lo es. Entonces la rotación permite cubrir distancias también, permite cubrir distancias horizontales rápidamente sin estirar los dedos. Si yo tengo que llegar de aquí a acá, esto sería mucha tensión. Inmediatamente estoy imposibilitando mucho movimiento libre. Perdón. Entonces la rotación del antebrazo puede llevarnos de un lugar a otro rápidamente. También tenemos movimientos horizontales y movimientos verticales que siempre funcionan en conjunto con la rotación. La rotación y los movimientos de lado a lado siempre van en conjuntos. Por ejemplo, si tenemos un arpegio, le llamo horizontales verticales porque hay un movimiento horizontal hacia una nota, pero la nota tiene que tocar. No es un movimiento horizontal genérico mientras vamos hacia un lado. Hay un movimiento horizontal, un momento de tocar que es vertical, junto con la rotación que nos permite ir llegando a las diferentes notas sin estar anticipando con los dedos, ¿sí? Lo que hablábamos del principio de movimientos coordinados, cada parte hace lo que mejor puede hacer de acuerdo a su diseño fisiológico. Tenemos también movimientos que van hacia adentro y hacia afuera. De las teclas negras tenemos dedos cortos y dedos largos, entonces pueden notar que si tocas tu pulgar
en las teclas blancas, los dedos largos quedan en la zona de teclas negras, ¿no? Tenemos que tener movimientos que permitan navegar, ajustar de dedos cortos a dedos largos o de dedos largos a dedos cortos, devolver el pulgar al piano, para evitar comenzar con una postura encorvada, donde se activan estos músculos flexores profundos de los dedos que provocan mucha tensión en muchas articulaciones. Y finalmente hay movimientos curvilíneos del antebrazo que tienen que ver, facilitan las diferentes longitudes de los dedos. ¿Sí? Cuando esas diferentes alturas a las que el antebrazo aterriza en cada nota, las pones una al lado de las otras, forman una especie de arco, de curva. También nos ayudan a cambiar de dirección y lo pueden probar. Prueben cómo se siente hacer este movimiento del antebrazo, de lado a lado, como si quisieran ir derecha a izquierda. Y ahora prueben hacer eso, pero háganlo como de forma curvilínea. Van a ver que es mucho más sencillo hacerlo, ¿sí? Esto es muy angular, esto facilita el cambio de dirección. Entonces, todos estos movimientos rotacionales, horizontales, con su respectivo elemento vertical, los movimientos de ir adentro y afuera y los movimientos curvilíneos, todo funciona en conjunto para crear una técnica que no estrese y no genere ninguna clase de sensación de esfuerzo en el cuerpo. Funcionan de forma muy específica. Ahorita lo dije lo más rápido que pude para acoplarme un poquito al tiempo, pero funcionan de forma muy específica. No es algo general como, ok, vamos a hacer más movimientos curvilíneos, vamos a movernos más de esta forma, vamos a rotar el antebrazo. Funciona de una forma pues sí, muy específica, muy delicada, en cierta proporción unos movimientos con otros, pero el resultado es ese, es un movimiento coordinado y es lo que ha ayudado a muchísimos pianistas a resolver sus problemas. Excelente, claro que sí, y evitar, bueno, los movimientos que no Claro, necesitamos. Entonces, exacto. lo que ahora sí enfoca es en los movimientos ordenados y fundamentarse a, pues, todo este estudio que han realizado, ¿verdad? Y quisiera saber también cuáles beneficios tiene el enfoque Tauman para los pianistas. Pues hay varios. Bueno, primero, por el lado de las lesiones, pues ha ayudado a miles de pianistas en todo el mundo a resolver y prevenir lesiones que van desde tendinitis hasta la distonia focal mediante esta reeducación. Realmente es una reeducación del movimiento, pero en el piano, ¿sí? Eh, Fuera de la parte de la salud, pues tiene muchísimos beneficios en cuanto al desarrollo que uno puede tener como pianista, porque al menos esta fue mi experiencia cuando a mí me otorgaban soluciones, cuando yo tenía algún problema, cuando estaba estudiando, pues muchas veces las soluciones solían ser, pues practícalo 100 veces, o hay que practicarlo más, y cosas, o hay que relajarse, cosas por el estilo que eran muy generales, pero no había un cómo, ¿no? O incluso una petición de, ¿sabes qué? Interpretativamente me gustaría que suene así, y bueno, lo entiendes conceptualmente, pero tus manos no saben cómo hacerlo, tu cuerpo no necesariamente sabe traducir eso. Pues el enfoque Tauman tiene soluciones muy claras, respuestas muy claras a cualquier problemática. Algo es difícil, un maestro entrenado en el enfoque Tauman jamás te va a decir, ve a tu casa y practícalo. Si algo no funciona en la clase, ¿qué nos hace pensar que va a funcionar en casa cuando lo practiquemos de exactamente la misma forma, ¿no? Entonces, ese es un gran beneficio. Tiene respuestas muy claras a cualquier problemática. Te enseña cómo lo resuelves exactamente cualquier problema, cualquier cosa que no puedes hacer, cualquier dificultad, incomodidad, en cualquier clase de repertorio, tiene respuestas para eso y respuestas lógicas y respuestas que obviamente se sienten bien, ¿no? Bien, maestro, y también, ¿dónde se emplea esta técnica? ¿Dónde se estudia esta técnica? Bueno, actualmente la organización a nivel mundial que se encarga de pues, difundir el enfoque Tauman y entrenar maestros es The Golansky Institute, el Instituto Golansky en Estados Unidos, fundado por Edna Golansky, la mayor autoridad en el tema a nivel internacional.
Eh, esta organización tiene muchas cosas muy buenas para todo público. Tiene un servicio de streaming, tienen muchísimos videos. Es como Netflix del enfoque Taubman. Hacen talleres regularmente durante el año. Cada verano hacen un simposio de verano que lo han hecho online los últimos años, también más accesible para todos nosotros que no estamos ubicados en Estados Unidos. Y pues bueno, básicamente ellos se encargan de difundirlo y de entrenarnos a nosotros maestros. Me gustaría agregar que es un proceso de certificación muy estricto, a diferencia de algunas otras disciplinas, donde uno espera que cuando entras a un proceso de certificación no necesitas conocimientos previos. En el caso del programa del Instituto Golansky, es un requisito que tú ya hayas demostrado ser un maestro de muy buen nivel que pueda enseñar muy bien el enfoque Taubman para siquiera ser aceptado al programa. Y hay muchos requisitos, hay un control de calidad muy grande, pues después de todo estamos trabajando también con gente con lesiones y se ha dado el caso que gente que no está entrenada en este enfoque y dice enseñarlo, pues provoca lesiones donde antes no las había o empeora lesiones de personas que buscan ayuda, ¿no? Entonces, me gustaría agregar que es importantísimo que si alguien busca aprender esto, pues sea con una persona que haya recibido entrenamiento. Muy bien, solamente está en Estados Unidos. En Estados Unidos están concentrados la mayor parte de maestros. Habemos muy pocos en el mundo, la verdad, por lo mismo de lo estricto del programa de certificación. En Latinoamérica soy el único. En Europa hay una persona en Alemania, una persona en Suiza, una persona en Londres y hay un par de personas en Australia y eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Hugo. Pues vamos a pasar a escuchar a Leonardo, que está por aquí. A ver, Leonardo, habilita tu cámara. Bienvenido, Leonardo. Un gusto tenerte con nosotros. Leonardo, bienvenido, Leonardo. Hola, Leonardo. ¿Qué nos va a interpretar, Leonardo? Va a ser un fragmento del estudio 2512 de Chopin. Wow, muy bien, muy bien. Adelante. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Muchas felicidades. Es una Bien. pieza difícil. Es una pieza difícil. Me gustaría, mira, tenemos poco tiempo juntos, entonces me gustaría que tú me dijeras qué lugar encuentras difícil o más difícil de esto. Algo que te cause incomodidad, algo que sientas tenso, algo que no te salga como te gustaría. Sí, yo pienso más que es el estar pasando constantemente el pulgar, el cambio de 1 y 5 en ambas manos. Ya, ok, ok. ¿Podrías hacer solo la mano derecha, un compás o algo así para ver una vez más?
Ok, ok, muchas gracias. Vale, mira, eh, de lo que alcanzo a ver, me gustaría que trabajáramos en este concepto. Mira, toca solamente tu quinto dedo. Quiero que veas cuando tocas tu quinto dedo dónde está tu antebrazo. ¿Vale? Solo haz eso. Ok, ahora me gustaría que tocaras tu dedo pulgar y vieras si esa es una posición distinta de tu antebrazo. Sí, misma nota. Ya ves que vas a tocar el mi bemol y luego cambiar. Misma nota con el 5 y luego con el 1. ¿Es el mismo lugar de tu antebrazo o es distinto? Sí, es distinto. Es distinto. Entonces, el antebrazo tiene que ir de este lugar a este lugar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? Me gustaría que cuando toques este quinto dedo, va a ser como una especie de staccato. Staccato no significa cortísimo, más bien desde el punto de vista de la técnica, lo que quiero que sientas es que tocas hacia abajo en ese quinto dedo y esa nota te manda a estar sobre tu pulgar en esa misma nota. Como si te rebotara, como si te teletransportara esa nota. Tú nada más vas a tocar hacia abajo y aparecer sobre esa nota. Vamos a ver si puedes sentir eso. Bien. Ahora, ¿podrías ver qué tan... ¿Podrías hacerlo menos corto, pero que todavía te lance? ¿Sí? Si lo haces demasiada larga la nota, no te va a poder aventar al siguiente lugar. Bien. Eso se siente, digamos, pasivo, o sea, se siente como que tú estás tocando una nota y apareciendo en el siguiente lugar. Creo que lo puedo hacer más. Sí. Pruébalo otra vez, pruébalo una vez más. ¿Logra sentir eso? Sí, más instantáneo. Exacto, exacto, instantáneo y que no sea algo que haces, que seas movido en vez de que te muevas, ¿vale? Entonces ahora prueba, esto te manda aquí, esto te manda aquí. Asegúrate que esa nota verdaderamente la estás tocando de forma que te lance. Bien, ¿esto lo pudiste sentir? Sí. Ok, te voy a decir un par de cosas eh, que creo que están también dificultándote un poquito esta transición del 5 al 1. La primera es que estás yendo más alto en el 5. ¿Es algo que no te habías dado cuenta de que haces eso o no? No, no, no. Ok, vale, no importa. Entonces, si tú vas más arriba en el 5, lo que estás haciendo es que estás retirando el peso del antebrazo de esa nota. Estás yendo hacia arriba cuando necesitamos que esa nota pueda tocar hacia abajo para que te aviente a la siguiente nota. Es decir, cuando estás tocando, aunque tu intención es tocar todas las notas, por supuesto, esta nota no la estás tocando, en el sentido de que no está recibiendo el soporte del antebrazo hacia abajo y por lo tanto no genera el movimiento hacia la siguiente nota. Entonces me gustaría es que te aseguraras, el dedo 2 quizá cae un poco más alto, pero el quinto dedo va camino abajo, ¿va? El dedo 5 no sube más. Ujú. ¿Va? ¿Puedes probar eso? También noto que a veces está mucho mejor. También noto que a veces empiezas un poco alto en el pulgar. El pulgar es un dedo muy cortito, entonces si vas muy alto pasa lo mismo. Quitas el peso de ese pulgar. Empieza en un lugar donde te sientas asentado, como cuando estás ahí sentado en tu banco o estás de pie, que sientes que tu cuerpo está descansando fácilmente. Trata de sentir eso sólido en esta nota y trata de ir sintiendo cómo el antebrazo va caminando. Me gustaría que sientas cómo el antebrazo va hacia abajo en cada una de las notas, ¿vale?
¿Cómo sientes eso? Mm, más estable, sí. Más estable. Ok, va. ¿Te puedo ayudar con una cosa más en este pasaje? Ujú. Disculpa, no me estoy clavando tanto con este pasajito porque toda la pieza funciona igual, ¿no? Entonces, si lo puedes hacer en este lugar, al menos en ese sentido de ir del 1 al 5 lo vas a poder hacer mejor en todos lados. Tu torso, cuando empiezas, te veo sentado muy bien, muy derechito, pero esta es una gran posición si estuvieras tocando aquí. Pero como tienes que tocar acá, podrías hacer que tu torso, tu cuerpo se mueva un poquito hacia la izquierda y hacia atrás, de manera que tu brazo quepa enfrente de ti y puedas empezar en este registro. Sí, pruébalo. Bien, incluso me gustaría que tocaras el acorde, solo para que te dé la sensación de dónde tiene que estar tu antebrazo y tu cuerpo para tocar en este registro que está tan grave, ¿no? Eso, ahí es donde estabas empezando o sientes que normalmente empiezas muy derechito y tu brazo va solito ya. Sí, sí, sí lo cambié. Siento que estoy dando más espacio para que quepa el brazo. Sí. Exacto, y que quepa el brazo, mira, no de esta forma, porque de esta forma vas a estar cargando el peso de tu brazo. Deja que esté como colgando normal, así como tocarías el acorde aquí, más arribita en el piano, es la misma sensación un poquito más abajo, ¿va? Va. Entonces intenta empezar ahí abajo, prueba el pasaje, el antebrazo va hacia abajo en cada nota. Bien, y recuerda sin ir hacia arriba, sin ir arriba en el dedo 5, porque necesitas, la única dirección que puedes tocar es hacia abajo, ¿no? Las teclas están hacia abajo, entonces trata de sentir hacia abajo en cada nota. Pruébalo una vez más, ahora sí de ida y de regreso. Bien, ¿eso cómo lo sientes? Sí, mucho, mucho más natural. Sí. Vale, entonces me gustaría que te quedes con dos conceptos principales, ¿va? Para este estudio. Número uno, la posición del torso y cómo eso va a cambiar. Sí, estar derecho, muchas veces uno piensa que estar derecho es bueno y lo es, vaya, pero tenemos que podernos adaptar a donde van a estar las manos, ¿no? Entonces, si las manos van a estar acá, todo nuestro cuerpo va a venir acá, para que no tengamos esto. ¿Sabes? El codo aquí afuera, todo el brazo siendo cargado por los músculos del hombro. Entonces, eso es lo primero. Vas a empezar un poco más acá y conforme vas subiendo, todo tiene que acompañarte, ¿va? Para esto lo puedes practicar con los acordes, ¿sí? No solo por hacer los acordes, sino por ver dónde tiene que estar tu cuerpo para cada posición. Y número dos, el otro concepto es lo que hablamos del staccato, ¿sí? Y esto es como un staccato llamémosle staccato de técnica, no staccato de música. O sea, no es un staccato que tenga que sonar corto, ¿vale? Sino es un staccato que te ayuda a mandarte a otro lado. Cada que vayas del 5 al 1, el 5 es la nota más importante que realmente toques, ¿sí? De regreso es lo mismo con el pulgar. El pulgar es la nota más importante porque es la que al tocar te va a mandar al siguiente lugar del antebrazo, ¿sí? A donde tienes que estar para el 5. ¿Lo tienes más o menos claro? Sí. ¿Hay alguna otra cosa rápidamente que te gustaría trabajar? Disculpa que no me pueda meter más a detalle, normalmente me gustaría hacer esto más a detalle, pero vamos a tratar de hacer que rinda el tiempo. Eh, no, creo que no. Es la dificultad mayor. Sí. En la dificultad mayor, no hay ningún lugar así específico que digas de que, híjole, ya viene este compás y este compás le tengo miedo. Eh,
No, creo que no. ¿No? Si Ok, acaso, el, dime. el 62, que son unos saltos. Ok, va, va. Te voy a dar un par de cosas para eso, ¿sale? ¿Qué podemos, de estas dos cosas que aplicamos, que ahorita te enseñé del torso y del estacato, qué crees que nos pueda servir? El estacato. Exactamente, porque estamos aquí, ¿no? En el 62. Tenemos que ir del pulgar. A ver, espera, ya me perdí. Ah, ok. Espera, perdón, me perdí un poco. Ah, ok. Estoy tocando lo correcto, sí, ¿verdad? Ok, varias cosas. Primero, me gustaría mostrártelo en tecla blanca, por ejemplo, en el 65, ¿sí? No, en el 66. ¿Ubicas el 66? Ujú. Vale, porque voy a ir al 62, pero tiene una dificultad extra. Entonces, cuando vienes de regreso, podrías tratar de que el tocar el pulgar te lance hacia acá. Inténtalo. En el 66. Sí, cuando vienes de regreso de la primera mitad, ¿no? Que tienes la, fa y tienes que caer en un re. Ajá, bueno, pero es el pulgar, ¿no? O sea, tienes 5, 2, 1 y ese es el que tiene que tener el estacato para aventarte, ¿no? Eso. La clave, cosa bien importante con esto de los estacatos, no te deben aventar hacia arriba, ¿sí? Directamente hacia un lado. Va, pruébalo una vez más. Bien. Y prueba todo el pasaje, ¿no? ¿Sientes que la acción de tocar el pulgar, el primer pulgar te lleva al siguiente lugar o no? Sí. Ok, eso es bien importante y te voy a decir que en tu práctica tienes que tener mucho cuidado porque a veces aquí nos gana mucho la ansiedad de llegar al siguiente lugar, ¿sí? Tanto nos gana la ansiedad de que tenemos que llegar acá que esta nota ni la tocamos. Y esta es la nota que puede generar el movimiento para llevarnos acá. Entonces, esa es la nota más importante, bien, bien importante, que no te gane ay, tengo que llegar hasta acá, ¿vale? Porque luego lo más probable es que no la toques. En el 62 hay una cosa extra que te voy a decir brevemente. Es lo mismo, pero si tú notas, vas a ir a tocar un pulgar en tecla negra, ¿no? Problema potencial, como que suceda esto, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer es que cuando vas a ir bajando, vas a ir moviéndote en esa dirección, poco a poco. ¿Te fijas dónde está mi mano? ¿Puedes intentar eso? Va, solamente que vamos a tratar de hacerlo gradual, mira. Quiero que copies un poquito mi mano. Mira, mi quinto dedo, ¿ves dónde está? Te lo voy a poner así. ¿Ves dónde está mi quinto dedo ya un poquito entre las teclas negras? Tiene que estar ahí para que cuando lleguemos al dedo 2, este dedo ya esté preparado para la tecla negra y no vayas a hacer eso. Bueno, pruébalo una vez más. Bien, ¿cómo sientes eso? Ligero, sí. Bien, va, entonces pues eso es algo un tercer concepto que puedes tratar de aplicar. Cuando veas que tienes en este estudio un pulgar que va a tocar en tecla negra, te tienes que preparar desde notas antes, yendo poco a poco, acercando ese pulgar a la tecla negra, ¿va? De forma
gradual. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por trabajar conmigo. Tuvimos muy poquito tiempo. Espero que haya sido algo de utilidad y que pues en algo te ayude, ¿no? Sí, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Leo. De casualidad, ¿qué edad tienes? Leo, ¿qué edad tienes? Tengo 20. Tienes 20 y eres alumno de una escuela de música. De la doctora Nelly. Ay, perdón. Ah, muy bien, de la Facultad de Música de Monterrey, Nuevo León. Sí, Ah, excelente. Muchas felicidades, Leonardo, muchas gracias. por estar aquí con nosotros. Fue un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Bien, Todavía quédate aquí al espacio de preguntas y respuestas. Muy bien, bravo, bravo. muy bien, pues vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas que, bueno, ya algunos de ustedes han preparado durante el transcurso del conversatorio. Pueden levantar su mano, ahí hay unas, como figuritas, Sí. una manita que pueden presionar para ir viendo quién va a ser el primero de las preguntas. Y si quieren prender su cámara, también, que facilita la interacción. Si pueden, claro. Gracias. Que había alguien que tenía ¿no? una pregunta. A ver. Iván Ruiz Bueno, Lilova. Adelante, Iván. ¿Puedes prender tu cámara y micrófono, por favor? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Un placer. Muchas gracias por Un compartir esta placer, Iván. información. Mi pregunta es, eh, ¿cómo podemos estudiar las escalas desde este enfoque Tauchman? Porque al menos en mi caso tengo como la tendencia justo esto de levantar cada dedo y ejercer como esta acción de arriba abajo, Ujú, pero claro. no logro como todavía entender la sensación de, en este nuevo enfoque, cómo podríamos practicar las escalas. Ok. Gracias. Mira, las escalas, no, primero que nada, no te sientas mal, las escalas son la coordinación más compleja que existe al tocar el piano, porque involucra absolutamente todos los movimientos. Entonces, mira, es una respuesta que tiene varias capas, digamos que sí es un poquito complejo. Te voy a dar así como que un panorama a grandes rasgos. Para no tener esta cuestión de los dedos aislados, se tiene que entrenar cómo se mueven los dedos en conjunto con la mano y el antebrazo. Y eso involucra un movimiento rotacional en cada una de las notas. Hay cierta forma en la que eso funciona. Que vaya, la rotación no es lo único que funciona ahí. Lo que yo te podría recomendar bastante es comenzar, no desde la rotación, la verdad comenzar desde la rotación de forma autodidacta no es algo que recomiende, porque como decía Tauman, hay 1 millón de maneras de hacerlas mal y una de hacerla bien. Entonces, te recomiendo empezar con el ir adentro y afuera, ¿sí? Si estás estudiando una escala, digamos de teclas blancas, y estás empezando en un dedo corto en teclas blancas a dedos largos teclas blancas, hay que ir un poquito hacia afuera. Es un movimiento de toda la mano y el antebrazo, sin que los dedos hagan esto. Eso inmediatamente te va a dar una sensación de que los dedos se pueden mover con mayor facilidad, ¿sí? Tú lo puedes probar, si pones los dedos así, no tienes ninguna lesión o dolor, ¿verdad? No, Ok, ninguno. si pones los dedos así y los tratas de mover rápidamente, Ujú. y luego los dejas normales y los tratas de mover rápidamente, vas a notar cómo el tenerlos encorvados, aunque sea un poquito, inmediatamente te restringe muchísimo, ¿no? Sí, Entonces eso, hay que ir afuera, en esta dirección, afuera, luego de dedo largo a dedo corto adentro, de dedo corto a dedo largo afuera, afuera, un poquito para evitar estos movimientos. Yo es lo que te diría que lo que más recomiendo como que uno puede empezar a aplicar, que vas a ver como que un resultado más inmediato, por así llamarle. ok. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. De Hay nada. una pregunta de Sergio. ¿Cómo se complementaría o hasta qué punto es recomendable el ejercicio físico, como deportes, con el piano? Pues bueno, el ejercicio físico jamás es malo. Digamos, ahí la respuesta varía muchísimo de persona a persona. Eh, Depende de la condición física de la persona, de qué tan tolerante es el cuerpo de cada persona a determinado tipo de ejercicios. O sea, es de cada persona. Eh, por supuesto, si tú vienes de un trasfondo donde tienes una lesión, por ejemplo, en epicondilitis, el famoso codo de tenista, pues bueno, quizá durante el tiempo que te estás recuperando, quizá no es prudente ponerte a jugar tenis, ¿no? O ponerte a hacer deportes o gimnasio o actividades donde tengas que hacer fuerza apretando los puños. Depende de cada caso, pero creo que se complementa muy bien casi cualquier deporte con el piano. Por supuesto, ahí hay que tomar en cuenta que hay deportes que hay mayor riesgo de lesión, no sé, el básquetbol, el, pues no sé, cualquier cosa de contacto, o sea, el fútbol El voleibol. americano, el voleibol, artes marciales, pues quizá hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Fuera de eso, no creo que haya problemas. Sí, creo que es una pregunta sumamente interesante que atañe uno de los temas de la red, como la preparación física antes de llegar al instrumento es fundamental, ¿no? Entonces, como dice el maestro Hugo, encontrar como el deporte o la actividad física que nos va a ayudar a fortalecer el cuerpo, a tonificarlo para cuando ya uno llega al instrumento, ¿no? Sea mucho más orgánico, mucho más fácil, ¿no? Eso que creo que es muy importante fomentar esta conciencia atlética, ¿no? Pero obviamente inteligente y orgánica. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Vicky Montiel. Vicky. Hola, Vicky. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, pues felicitar mucho al maestro Hugo por su, pues el dominio que tiene en lo que está haciendo y lo que nos ha compartido, que sí está bien impactante, ¿no? Y qué padre. Rapidísimo nada más. Hay algo también con este enfoque Tauman que ayude a lesiones, por ejemplo, de otros instrumentos, guitarra, por ejemplo. Hay muchas lesiones en guitarristas y esta técnica Taubman efectivamente es solo para piano. Ok, esa es una muy buena pregunta. Eh, la respuesta es que sí se trabaja con otros instrumentos, pero no está desarrollado al mismo grado de profundidad, ¿sí? Salvo para las cuerdas. Para las cuerdas, Sophie Thiel, una violinista, en conjunto con Edna Golansky, tradujeron a detalle el enfoque Taubman para las cuerdas, los instrumentos de cuerdas, el violín, la viola, el cello, pero fuera de eso, se aplican más los principios básicos en la medida que se puede. No con el mismo grado de especificidad, complejidad y tal vez, pues sí, profundidad, pero también es aplicable a otros instrumentos. Sí, y es que yo, bueno, también sufrí una lesión y ya, ¿no? El túnel carpiano y esto ya fui Claro, operada y tal. Pero el asunto es también cómo poder ayudar a los niños. Yo trabajo en una escuela y lo que hay que revisar mucho es esto, ¿no? La postura, toda la técnica y bueno, sobre todo ese aspecto del piso emocional que yo quiero ayudar mucho a que los niños tengan esa conciencia de poder tocar relajados, de poder tocar con un nivel de ansiedad bajo, disfrutando, ¿no? claro, Creo que en esto, pues sí, cualquier técnica va a ser, pues va a estar de acuerdo, ¿no? claro. Y en la guitarra, por ejemplo, algo muy común es que se aprieta, como que al momento de pisar las cuerdas, como que se ejerce mucha presión. Desafortunadamente, bueno, la guitarra por su diseño, tal vez a veces hay
acordes donde es inevitable esta posición de encorvar, pero pues evitar la presión, ¿no? O sea, igual que con el piano, hay forma de que el antebrazo dé soporte al dedo para que el dedo no tenga que presionar la tecla, pues en la guitarra es lo mismo, es como que tratar de buscar ese uso del soporte del antebrazo para, para poder pisar la cuerda contra el brazo, ¿no? En los trastes. Entonces por ahí hay una cosa que se puede ir trabajando. Claro, sí, sobre todo esto, ¿no? Hay muchos guitarristas que no le dan la importancia al banquillo para que este ángulo del brazo, antebrazo, sea más corto y no largo, porque entonces sí las lesiones están Ujú, cayendo. O sea, la posición es fundamental, ¿no? Sí, muchas gracias. claro, de nada. Gracias, Vicky. Excelente pregunta. Iba a preguntar lo mismo, así es que qué buena noticia. Majo, adelante, gracias. Hola, buenas noches. Primero me gustaría felicitar al maestro Hugo por el conversatorio que acaba de dar. La verdad es bastante interesante, e incluso para mí que justo provengo de un instrumento hermano, como bien el maestro Hugo ya me conoce un poquito más, yo soy de violín y de hecho soy alumna de Nora Kron, quien trabaja con la maestra Sophie Till, que es de quienes justo hablaba el maestro Hugo hace unos momentos, que trabajan como que la versión de la técnica Tauman, pero en lo que son las cuerdas, justo. Y bueno, yo tengo tres preguntas, no sé si se podría por lo del tema del tiempo, trataré de ser lo más breve posible. Ustedes me dirán si no para escoger dos o una. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, vamos con la primera que sería como que más relacionada con la técnica que trabaja el maestro Hugo. En una parte usted mencionó lo de la alineación del antebrazo, los dedos y la mano. Entonces, también mencionó que, por ejemplo, hay algunos libros que trabajan como que guiándose en conservar esa alineación, pero diciéndolo mal, por así decirlo, porque nuestro antebrazo y mano y dedos no tiene como que una alineación recta, naturalmente. Entonces, ¿qué pasaría si nos guiamos de esa falsa alineación, por así decirlo? Ok, esa es una muy buena pregunta. Pues lo que pasa es que ya estamos, ni siquiera empezamos a tocar y por tratar de ser muy correctos y estar completamente en línea recta con el dedo del medio, ya estamos comenzando con la mano desviada de esta forma. Y suceden varias cosas, digo, cuando la mano está desviada en este sentido, estresa un nervio que pasa de este lado, que es el nervio cubital, también la disposición de los tendones que mueven los dedos, como vienen, los músculos vienen del antebrazo y son como que se vuelven cuatro cables hacia los dedos, pues también están en una posición muy distinta donde no pueden funcionar de la forma correcta. Digamos que lo que empiezas a sentir es dificultad, los dedos no se pueden mover tan fácil, hay más estrés en las articulaciones y eso desde que, pues eso ni siquiera tocando la primera nota, desde antes de empezar a tocar, solo por una imagen falsa de lo que es correcto, ¿no? Eso es lo que pasaría. Está bien, muchas gracias. Bueno, la segunda y la tercera serían más relacionadas a su experiencia propia maestra, como por ejemplo, usted comentó que cuando ya estaba cursando la universidad, el problema de sus lesiones empeoró. Entonces me imagino que una de las personas a las que acudió para poder resolver ese tema fue su maestro o maestra de ese momento. Y no sé si podría compartirnos, aunque sea a grandes rasgos, qué soluciones o qué opciones, qué le dijo más o menos a esa persona que podrían estar ocasionando el problema que usted tenía en ese momento y cómo solucionarlo. Claro. Bueno, pues sí, por supuesto acudí con mi maestra de ese entonces. Aclaro que todo lo que voy a decir no es crítica para nada, porque un maestro de piano no tiene por qué tener, no todos los maestros de piano van a tener una especialización en poder resolver toda esta clase de problemas complejos, como era mi problema, pero pues sí eran las soluciones que normalmente se dan, las que seguramente sus maestros le dieron a ella, como pues es que trata de relajarte, estás muy tenso,
O, bueno, descansa, tómate un descanso, toma descansos en lo que practica, durante el tiempo que practicas, lo cual digo no es mala idea, pero pues por más que descanses, si el tiempo, aunque sean 15 minutos, lo pasas moviéndote de forma perjudicial, pues tienes 15 minutos en los que estás dañando tu cuerpo y a veces con eso basta. Entonces sí, eran ese tipo de cosas, tómate un descanso, relájate, vamos a bajar la dificultad del repertorio, esa era otra solución, que realmente pues digamos que son un poquito soluciones a medias, porque sí, tal vez bajas la intensidad de estudio, la dificultad del repertorio, y lo que estás logrando es no hacer los movimientos que te están lastimando, ni en la misma cantidad, ni en contextos tan demandantes, por así decirlo. Pero al final de cuentas los estás haciendo. Entonces tampoco no termina de ser una solución, porque entonces estás encasillado y forzado a tocar repertorio de cierto nivel en pro de tu salud, cosa que en mi opinión no debería de ser así. Deberíamos poder tocar lo que sea que queremos sin lastimarnos. Claro, por supuesto. Gracias. Y la tercera sería, ¿cómo usted afronta, por ejemplo, trabajar esta técnica, ya sea como intérprete o con sus alumnos, que es como que no es lo que enseña o no es lo que trabaja la mayoría, precisamente por lo que usted mencionaba, que pues no es común que muchas personas lo tengan. De hecho, lo mencionó, por ejemplo, cuando hablaba de las personas que han trabajado con la técnica Tauman a nivel mundial. Eh, a ver, no sé, no estoy seguro si entendí totalmente la pregunta. ¿Cómo lo enseño a gente que no se dedica profesionalmente al piano o no iba por ahí? Más o menos, o sea, me gustaría saber cómo, yo también me estoy equivocando al formular la pregunta, no sé bien cómo ponerla porque es un poco difícil. Por ejemplo, no es común que los pianistas, y vamos a ponerlo ahora con los pianistas, tengan tanto conocimiento de la técnica Tauman, por ejemplo, como usted, o Ujú. simplemente muchos no conocen de la existencia. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo voy a poner en un caso un poco más específico para que se entienda mejor tal vez? eh, usted empieza a trabajar con un alumno o alumna que nunca en su vida ha escuchado de esa técnica. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo se les explica sin decirles qué es lo que está bien o Ya. lo que no? Creo que ya me lo entendí mejor por dónde va. Sí, claro. Gracias. Eh, aquí depende de qué busca cada persona. Cuando, bueno, por lo general, si es alguien que jamás en su vida ha escuchado sobre el enfoque Tauman y llega conmigo, pues bueno, lo primero que hago es preguntar ¿por qué vienes conmigo? O sea, ¿qué te gustaría lograr, no? Hay quienes me dicen de que no, pues quiero mejorar mi técnica, ¿no? Y ahí yo les doy dos alternativas. Yo no hago nada que la gente no quiera hacer, porque la única forma de que alguien vaya a cambiar es porque lo quiere hacer. Entonces, pues les planteo varias formas de trabajo, principalmente dos. Una forma, les digo, podemos empezar directamente a abordar pasajes en tu repertorio, dificultades, como hice ahorita, por ejemplo, con Leonardo, de que la persona llega a clase, me dice, este lugar es incómodo, este lugar me causa tensión, este lugar no funciona, y yo ofrezco algunas soluciones, solamente que ahí digamos que el resultado es parcial, el beneficio es parcial porque no hay una base que pueda sustentar todo lo demás, ¿sabes? O sea, hay cositas, estoy limitado en ese caso a decir ciertas cosas porque otras cosas requerirían como que un background, ¿no? Como que un contexto de que ya hubieran tenido cierta experiencia con ciertos movimientos instalados en su cuerpo. Y pues le planteo la otra opción, que es como que, bueno, trabajar en las bases, que es ir construyendo cada uno de estos hábitos poco a poco, uno a uno, de manera que se instalen profundamente en el cuerpo, que se vuelva la nueva forma de tocar, y pues eso da el resultado completo, verdaderamente, ¿no? Ya se vuelve, es como hacer una inversión donde al principio tal vez necesitas más paciencia, un poquito de estar más concentrado en los movimientos y muy consciente en lo que estás haciendo, para que más adelante, cuando ya estés trabajando en pasajes, las soluciones sean muy sencillas, sea como que, ok, esto no funciona, haz esto, ok, ya está. Se vuelve más ágil de esa forma, pero pues es cuestión de lo que quiera cada persona. También esto de reentrenar todos los movimientos desde la base no siempre es lo que le atrae más a alguien.
Entonces, pues no siempre se tiene que hacer así. Hay distintos puntos de entrada a este enfoque. Entiendo. Muchísimas gracias por aclararme todas las dudas. Un De gusto. nada, un gusto igualmente. Muchas gracias, Majo, por tu pregunta. Tenemos espacio para una última pregunta. Nadie se anima. Bueno, con esto damos por cerrado el conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Hugo. Fue maravillosa la presentación. Muchísimas gracias, Leonardo, por darnos un ejemplo maravilloso, ¿no? Tocaste muy bonito también. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Aprendimos muchísimo el día de hoy cómo encontrar nuevos caminos para que las interpretaciones, como decía Hugo, no tiene que ser algo que se siente orgánico, que no tiene que haber dolor o tensión, porque cuando hay dolor o tensión, pues no lo podemos disfrutar, ¿no? Y esto al final, pues lo siente el público. No nada más lo sentimos nosotros, lo siente el público, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Estaremos compartiendo más información acerca del maestro Hugo en nuestras redes. Los invitamos también a inscribirse a nuestra newsletter. Pueden inscribirnos al correo de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. No sé si, Cassandra, quisieras poner eso en el chat, el correo de la red. Los invitamos a inscribirse al newsletter. El próximo conversatorio va a ser el 24 de abril a las 12 p.m., hora de la Ciudad de México. Va a ser con la maestra Vika Kleiman de la Escuela Superior de Música de Barcelona y dará un conversatorio muy interesante sobre música y movimiento. Y bueno, los invitamos a seguir nuestras actividades. Nos pueden seguir en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Y muchísimas, muchísimas gracias. No. Ah, ¿sí? Bueno, lo checaremos, pero no. No. Vicky, lo que viste ese es el evento de Healthy Conservatoires del Reino Unido. Nosotros trabajamos en alianza con Healthy Conservatoires del Reino Unido y el 27 de marzo tienen su webinar que tienen cada año, tienen varios, ¿no? Entonces nosotros como trabajamos en alianza, enviamos el newsletter, claro que es muy temprano para México, ¿no? Entonces, bueno, si quieren madrugar, pero vale muchísimo la pena. Son, ¿cómo se llama? Seminarios, webinars maravillosos de todo lo que se está haciendo a este nivel en Inglaterra y en Europa. Esto lo va a dar el doctor Aaron Willamon, que es el jefe del departamento de Performance Science en el Royal College of Music de Londres. Y bueno, el tema del bienestar dentro del artista, tanto del alumnado como del profesorado. Muchísimas gracias a todos. Linda noche y esperemos verlos en nuestro próximo evento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.